Vamos a ver hoy lo espiritual versus lo terrenal. Vamos a estar tratando de estos dos aspectos que son tan importantes, por no decir imprescindibles de conocer. Tener a Dios en Cristo en nosotros, que resulta de ser salvos por gracia, nos capacita para ser como el Señor Jesucristo, para andar como en Él, en todas y cada una de las áreas de nuestras vidas. De nosotros depende a cuál de los dos hombres vamos a satisfacer. Si al viejo hombre o al nuevo hombre. Al viejo hombre terrenal, físico, del que hay que despojarse, o al verdadero y nuevo Dios en Cristo en nosotros, que es el nuevo hombre. Sabiendo, dice Romanos 6:6, lo cito, que vuestro viejo hombre fue crucificado. Efesios 4, de 22 a 24, dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y nos vistamos del nuevo. O sea, es muy claro, ya versículos muy conocidos para muchos de nosotros. Colosenses 3, 9 y 10 dice que no nos mintamos, por ejemplo, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, entre los cuales mentir es una de esas costumbres, uno de esos hechos, tan habitual en el mundo. Dice que nos revistamos del nuevo, porque uno dice, bueno, me despojo del viejo hombre, de todo lo que yo era, de todo lo que yo pienso, ¿y qué me pongo ahora? No me quedo con nada. No, vestite del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, que es Dios el que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea que encima, además de quitarnos de encima un viejo hombre viciado, lleno de defectos, nos vamos revistiendo de uno nuevo que se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¡Qué bien! De todas maneras, estoy yo, y creo que ustedes también, muy agradecidos a tener este viejo hombre. ¿Por qué? Porque gracias a él hemos venido a existencia en esta tierra. De hecho, estamos acá. Y eso nos dio la posibilidad de acceder al conocimiento de su palabra, de su voluntad. Si no hubiéramos estado acá, no habríamos podido conocer la palabra de Dios. Haciendo en su momento, cuando conocimos la palabra de Dios, un primer contacto con las verdades espirituales. Y teniendo luego de hacer contacto con estas verdades espirituales que están en la palabra de Dios, tuvimos luego la oportunidad de conocer a Dios, a su Hijo Jesucristo, habiendo podido tomarnos, asirnos de la vida por siempre. Así que si uno piensa, bueno, qué bueno, vine acá, estoy en esta carcasa, en este cuerpo, conozco la palabra de Dios y puedo tener un hombre nuevo dentro de mí que se va renovando. Muy bien. El hombre natural tiene 5 sentidos a través de los cuales puede llegarse a la palabra de Dios. Yo voy a recomendar que cuando ustedes estén en su casa, en algún ratito que tengan, o cuando vayan siguiendo este estudio de hoy, consulten la enseñanza número 579 de la página www.palabrasobrelmundo.com.ar, que habla de fruto del espíritu, 2 naturalezas en pugna, y ahí van a poder ilustrarse y aprender, podemos todos, por supuesto, mucho más acerca de este tema de nuestras naturalezas. Interesante. El hombre natural, decíamos, a través de los 5 sentidos tiene la capacidad de informarse y tomar una decisión para hacer un cambio radical en su vida. Y una vez que recibe Espíritu de Dios, puede comenzar a entender cuestiones espirituales, porque lo hemos escuchado muchas veces. Primera de Corintios 2:14, vamos a verlo, por favor. Primera de Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, o sea, no cuadran en su esquema mental, y no, como nosotros lo fuimos, ¿no? Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Claro, es cierto. Para entender las cosas del Espíritu hace falta tener Espíritu, porque el Espíritu actúa de alguna manera en nosotros. Una persona sin espíritu, probablemente vos le digas, Génesis 1:1 dice, Dios creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y puede no creértelo, puede no creerlo, puede rechazar esa idea, ¿cierto? Esa información. Pero el hombre espiritual, cuando ha decidido creer, decir, bueno, voy a creerlo, voy a considerar que puede haber un Dios que haya creado los cielos y la tierra,
sigue en su conocimiento, llega a renacer en espíritu, tiene espíritu, y el espíritu actúa y colabora en nuestra debilidad para que nosotros podamos aprender la palabra de una manera mucho mayor y más eficiente y llegar a entender cosas espirituales que antes no podíamos entender. Y entender, por ejemplo, que hubo un principio en el que un Dios, el Dios creador, creó los cielos y la tierra. Estoy dando un ejemplo muy básico, pero así como esto tan sencillo, tan inicial, tan incipiente, después el Espíritu de Dios en nosotros, Dios en Cristo en nosotros, nos capacita efectivamente para entender cosas espirituales que de otra manera, con la mente carnal, terrenal y natural que traemos a este mundo, no vamos a poder razonarlas. Por eso, nuevamente, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe, no le llegan, no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, o sea, son incoherencias, son cosas que no cuadran en su manera de pensar, y por lo tanto no las puede entender, porque, como dijimos, y como dice la palabra de Dios en este versículo, se han de discernir, se han de analizar, se han de examinar, se han de dividir espiritualmente. Dios no es terrenal, obviamente, Dios es espiritual. Dios es espíritu, dice Juan 4:24, ¿se acuerdan? El solo hecho de leer, estudiar o escuchar su palabra ya nos va conectando de alguna manera con realidades espirituales que el Creador hizo disponibles para que nosotros conozcamos. La mera, única y sencilla lectura, conocimiento y práctica de las cosas de este mundo, o sea, si te pasas leyendo, percibiendo, recibiendo cosas de este mundo, van a distraernos de las cosas de Dios, de encontrar las riquezas de Dios y nos van a mantener viviendo como simples personas terrenales, carnales, naturales, sin nada más. Triste. Vamos a hablar un poco ahora acerca de lo que es celestial y lo que es espiritual y lo que es terrenal o natural. En la Biblia, la Escritura, se llama casi exclusivamente, se habla de espiritual, respecto de todo aquello que guarda relación con el Dios creador. A ver, búsquenlo en cualquier concordancia. El Dios creador es el Espíritu, el Santo. El Espíritu, el Santo, así lo llamó Jesucristo y se llama en varias partes de la Biblia. Por ejemplo, en Mateo 12, dice el Espíritu, el Santo. Cuando aparece el Espíritu, el Santo, se refiere a Dios efectivamente, sin ningún lugar a duda. Distinguiendo a este Dios creador, Espíritu y Santo, y llamando la Biblia espiritual a todo lo que tiene que ver con él, distingue lo que es espiritual o celestial de aquello que es humano, terrenal, natural. Palabras tales como espiritual, espirituales, espiritualmente, todo lo que tenga esa raíz de espiritual, aparecen en la Biblia unas 30 veces en total. No espíritu, espíritu es otra cosa, pero espiritual, espiritualmente, palabras derivadas de espíritu aparecen unas 30 veces en la Biblia en total. Y entre estas solo hay dos referencias que no se dirigen directamente al reino celestial de parte de Dios. Una está en Apocalipsis 11:8, que la pueden ver después en su casa, y la otra está en Efesios 6:12, que esa sí la vamos a ver porque es muy conocida. Son las dos únicas referencias en las que se usa la palabra espiritual o espiritualmente fuera del contexto de las cosas espirituales de Dios, sino acá en el otro lado, ¿cierto? En el contexto de las cosas espirituales diabólicas. Efesios 6:12, por favor, 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Para entender un poco más acerca de estas cosas espirituales y terrenales, recomiendo la enseñanza número 34 de nuestra página que se llama Ciertamente Morirás. Así que después el técnico, por favor, el editor de video, si lo puede poner acá abajo, con todo gusto, así nos acordamos bien. Las palabras huestes espirituales que acabamos de ver
Son traducción de una sola palabra griega, neumática, es una sola palabra, pero claro, a veces no hay en el castellano una única palabra para traducir una única palabra de otro idioma, y viceversa, ¿cierto? Entonces se requiere de parte del traductor que tenga que añadir una palabra, como para dar una idea un poco más cercana a lo que es lo que Dios quiso decir. Las palabras huestes espirituales vienen de una sola palabra que otras versiones, lo pueden ver ustedes, en cualquier Biblia o en Internet, buscan otras versiones, van a figurar muchas veces como espíritus solamente. Esta expresión, huestes espirituales, proviene de una palabra igual que regiones celestes, también que proviene de una sola palabra. La palabra regiones no figura, la palabra huestes no figura en el caso anterior de este versículo. Provienen de una única palabra, la palabra regiones celestes, la expresión regiones celestes. Esa palabra es epouranios. Uranios es lo que tiene que ver con los cielos, no con el planeta Urano. El planeta Urano se llama Urano porque le sacaron el nombre de Uranos, que es cielos en griego. En otras Biblias, esta expresión regiones celestiales, en otras Biblias, no en la Reina Valera, se traduce como lugares celestiales. Entonces, tenemos que Efesios 6:12 nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra poderes, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, de este sistema de cosas, contra huestes espirituales o espiritualidades, o como quiera llamarlo, de maldad en las celestiales, en las celestialidades, en las regiones celestes. Ese es nuestro enemigo, ahí está. Por supuesto que viene acá a visitarnos, pero ellos vienen desde aquellas regiones. Muy bien. Hasta aquí puede verse una estrecha relación entre lo que es celestial y lo que es espiritual. Lo que es celestial o del cielo es espiritual, está en correspondencia. Y lo que es terrenal o del mundo de este siglo es de la tierra, natural, terrenal. Hay dos naturalezas entonces, hay una naturaleza espiritual o celestial y una naturaleza terrenal o natural. Y nosotros participamos de ambas. Nosotros los creyentes renacidos ya teníamos poco con una, ahora tenemos dos. Y muy contentos y muy agradecidos, porque nosotros ahora podemos lidiar en alguna manera, después de haber sido renacidos, con todas las cosas que pasan en este mundo y combatirlas, por supuesto, claro que sí. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Eso es lo que nos enseña el Evangelio de Juan, capítulo 3, que podemos pasar, los invito a pasar. Juan capítulo 3, interesantísimo relato, crucial, elemental, básico, fundamental. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Seguimos viendo la diferencia entre los dos reinos, los dos mundos, los dos ámbitos, carnal y celestial. Versículo 12 de este mismo capítulo 3. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Claro, o sea, empezamos por lo básico. Empezamos por entender las cosas, primeros contactos, las cosas directas y simples de la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, vamos a empezar por ahí. El que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay, porque, cierto, Dios se agrada de los que creen en que existe. Bueno, vamos a creer que existe. Son decisiones que uno toma en su mente carnal, en su mente terrenal, en su mente pensante, que después nos van a llevar a intervenir, o a que el reino de Dios intervenga en nosotros por medio de renacer espiritualmente, tras creer en el Señor Jesucristo. Porque creer en el Señor Jesucristo también es un proceso que vos tenés que hacer con tu mente, con tus 5 sentidos. Recibís información. Claro, yo no me hubiera enterado nunca si alguien no me hubiera contado de que el Señor Jesucristo había venido, había muerto y había sido crucificado y levantado. Muy bien, este capítulo 3 de Juan es maravilloso. Y como parte de una instructiva respuesta al planteo de Nicodemo, que era fariseo y principal entre los judíos, que vino aquella noche a hacer estos planteos al Señor Jesucristo,
Se pone aquí de manifiesto una enorme distancia, por lo visto, entre lo que es carnal o terrenal y lo que es espíritu o celestial. El versículo 6, hay una placa acá para poner, no sé si nuestros técnicos del Departamento de Transmisiones en Bogotá tienen una plaquita para poner, así lo grabamos bien. El versículo 6 nos habla de carne y espíritu, y el versículo 12 nos habla de cosas terrenales y cosas celestiales. Muy bien. Carne terrenal, espíritu celestial, o como lo tengan, usted lo tiene acá, carne terrenal, espíritu celestial. Ahí está. Están en dos bandos distintos, en dos cajones distintos. Ya en las epístolas, además, porque acá estamos en los evangelios, en Juan, en el libro de Juan, el Evangelio de Juan capítulo 3, pero si nos vamos a las epístolas, a la primera de Corintios, por ejemplo, primera de Corintios, a los Corintios, capítulo 15, claro que sí, a través del apóstol Pablo, la palabra de Dios amplía información sobre estos dos aspectos, por medio de dar algunas características distintivas, características, particularidades, entre lo que es cuerpo celestial y cuerpo terrenal. Acá se habla de lo mismo, de lo que es carne terrenal y celestial o espiritual, pero a través del ejemplo que el apóstol Pablo nos pone, mediante los cuerpos terrenales, cuerpos naturales y cuerpos celestiales. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 40, empezamos. ¿Qué dice? Acá anotador y virome, veo ahí las chicas que están muy bien con anotador y virome, muy bien. De todas maneras, después vamos a ver algunos cuadritos que vamos a poner. Versículo 40, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, o sea, hay cuerpos celestiales por un lado, cuerpos terrenales por otro lado. Pero, en contraste, una es la gloria o la honra de los celestiales, la importancia, la gloria, el brillo, el resplandor de los celestiales, y otra, diferente, la de los terrenales. Muy bien. Nuevamente se ponen de manifiesto estos dos conceptos, lo terrenal y lo celestial. El texto, les voy a leer, como diría, lo deben tener en su casa, el texto de Francisco Lacueva, la interlineal, diría así: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero una, en verdad, la gloria de los celestiales es, y otra diferente, la de los terrenales, la de los terrestres, ahí traducen terrestres en la interlineal, interesante. Una es la gloria u honra de los cuerpos celestiales, o como veremos espirituales, que ahora lo vemos enseguida, y otra diferente, la de los cuerpos animales o terrenales o físicos, o sea que hay alguna diferencia. Versículo 44 de este mismo capítulo de Primera de Corintios 15. Fíjate, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Claro, este no resucita, va a resucitar un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Por supuesto que les voy a recomendar la clase Cuerpo Nuevo, donde nuestro querido Eduardo ha desarrollado este tema a más no poder, ya creo que no dejó ni una letra en el tintero, así que ahí la clase Cuerpo Nuevo pueden tomarla, pueden estudiarla en su casa cuando están tranquilos, en forma individual o con los otros miembros de la iglesia. Interesante, ahí van a ver todo esto. En 44 leemos de vuelta, se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual, creo que no hay ninguna duda. Este último versículo con respecto al anterior, fíjate vos, Primera de Corintios 40 hablaba de celestial y terrenal, y acá habla de animal y espiritual, o sea que estamos otra vez en lo mismo. Tenemos una plaquita, nuestro querido técnico del Departamento de Transmisiones, la Oficina de Transmisiones desde Bogotá. Acá se ve claramente, Primera de Corintios 15:40, seguimos la columna hacia abajo, nos habla de cuerpos celestiales y de cuerpos terrenales. Y en Primera de Corintios 15:44, 4 versículos después, no está hablando de otro tema, está hablando de lo mismo, se reemplazan esas palabras, cuerpo espiritual y cuerpo animal. O sea, estamos dentro de la misma categoría, espiritual o animal, o terrestre o natural, o por otro lado, celestial o espiritual. Nótese que nuestro cuerpo actual, cuerpo animal, no será resucitado
o transformado con estas características presentes. No es que yo, pues, vamos a suponer, me muero un rato y vuelvo a vivir y me despierto siendo el mismo. También que me duele la cintura, ¿cierto? Bueno, no es así. Este mismo cuerpo, al momento de la resurrección, al momento de la transformación, no va a ser reintegrado. A veces la gente pregunta, no me vas a decir que nunca te preguntaron, ¿y cómo vamos a resucitar? Porque vamos a estar todos dispersos por el polvo, que van a juntar los átomos y van a armar de vuelta. No. No es así, es un cuerpo nuevo. Es nuevo, 0 kilómetros. No van a ser pegados nuestros pedacitos para rejuntar y rearmar este viejo cuerpo. Dice que resucitará cuerpo espiritual, que es un cuerpo nuevo y diferente de este cuerpo actual. Por supuesto. Otras maneras muy acertadas de presentar este último versículo, el 44, son ofrecidas por estas versiones. Hay dos versiones que les digo cuál. Esta es la del mismo Nuevo Testamento interlineal de la Cueva, y la otra es la del Nuevo Mundo, que dicen así: se siembra un cuerpo natural, es resucitado un cuerpo espiritual. O sea, se siembra que, como dijimos antes, qué bueno que tuvimos este cuerpo para empezar la historia, porque después a través de este cuerpo podemos conocer la palabra de Dios, creer en Jesucristo y ser acreedores a un nuevo cuerpo espiritual que vamos a recibir como transformación o resurrección de por haber creído en Jesucristo y haber recibido la simiente de vida incorruptible, no corruptible como incorruptible, que es Dios en Cristo en nosotros. Entonces, vamos en fila. Cuerpo terrenal, conozco, creo, recibo Espíritu Santo, simiente, semilla, que es Dios en Cristo en mí, simiente de vida eterna, incorruptible, hasta el momento que yo sea transformado y regenerado con un cuerpo nuevo, que no va a ser Igual nos vamos a conocer, seguramente, pero no va a ser La otra versión dice, versículo 44, se siembra cuerpo físico, se levanta cuerpo espiritual. Si hay cuerpo físico, también hay espiritual. Claro, porque si no hubiéramos nacido, no podríamos haber renacido. Por eso estamos tan agradecidos por este tacho acá, este armazón que tenemos acá. Claro. Si hay cuerpo físico, hay cuerpo espiritual, o bien lo habrá al momento de la transformación. Muy bien. Pueden descargar acá, nuevamente, no sé si querrá nuestro técnico de ediciones, cuando hagas el renderizado, por favor, poner recomendar la enseñanza 503, que se llama Las transformaciones necesarias. El poder resucitador es de nuestro Dios. Sí, ninguna duda con eso. Nosotros mismos nos vamos a poder. Vamos a volver un poquito a Juan capítulo 3, versículos de 5 a 7, tomen nota, y volvemos al diálogo con Nicodemo, que mantuvo nuestro Señor Jesucristo, esta cátedra magistral que le dio a este hombre. ¡Qué bien el Señor Jesucristo! ¡Qué maravilla! ¡Qué mentalidad! ¡Qué conocimiento espiritual brindado por nuestro Padre! ¡Qué maestro! ¡Qué maestro! Versículo 5 de capítulo 3 de Juan. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede, ou dunatai, para los que les gusta el griego, no puede de ninguna manera entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido y lo que es, acá no espero, y lo que es agrega, y te agrego, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. ¡Qué grande! Claro, ¿quién podría enseñar? Yo pienso, hay tantas filosofías en el mundo, tantos maestros, tantas tendencias religiosas. A ninguna tendencia religiosa, ninguna religiosidad o religión o espiritualidad se le ocurrió enseñar una cosa semejante. ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa tremenda! Nunca habló, como dice también en los mismos evangelios que decían los fariseos o los judíos, jamás ha hablado hombre así. Él es el Hijo de Dios, es la luz del conocimiento que alumbra este mundo. Él es la palabra de Dios hecha carne. Ninguna mente humana jamás podría haber elaborado artesanalmente, como dice en 2 de Pedro 1, 20, 21, por ahí. No es fruto, no es producto artesanal de la mente humana esta palabra de Dios. Nadie puede haberse imaginado
una cosa semejante. Veamos el siguiente análisis ahora, vamos a un rapidito análisis de la terminología utilizada por el Señor Jesucristo en este diálogo. Fíjense, respondió Jesús y dijo, versículo 5, respondió Jesús, de cierto, que es amén, 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 te digo, el que no naciere de agua, es decir, sea generado en agua, que se está refiriendo al nacimiento primero de la panza de la madre. Esto no lo vamos a estudiar hoy, por supuesto. Pues después le preguntan a Eduardo cualquier cosa. El que no naciere de agua, generado en agua, generado, genetes es la palabra, y del espíritu, neumatos, también del neuma, oudunatai, de ninguna manera puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido, versículo 6, o sea, generado para nacer es la palabra, más bien el término griego, o generado, de la carne, de otro ser humano, carne es. Y además te digo, este i es i, lo que es nacido o generado para nacer del Espíritu, pero del Espíritu aquí es el Espíritu con mayúscula, no de madre, de un Padre espiritual que es Dios, que hace, por lo visto, hace nacer. Lo que no es nacido de Dios, o lo que es nacido de Dios, lo que es nacido de Dios, desde Dios, a partir de Dios, espíritu es. ¿Por qué? Lo aprendimos desde chicos, porque Dios es espíritu y da lo que Él es, que es espíritu. Maravilloso, Él puede crear lo que quiera, pero en el caso de nuestro renacimiento espiritual, Dios que es espíritu, nos engendra, nos genera para nacer en espíritu y eso nos capacita ya directa y automáticamente, con permiso de la palabra, para entrar en el reino de los cielos. ¡Qué maravilla! Le hemos sacado ventaja lejana a Nicodemo acá, pero parece que Nicodemo después creyó, así que bueno, no sabemos. Estamos ahí, palmo a palmo, metro a metro, pero hasta este diálogo venimos ganando nosotros porque ya creímos nosotros en Jesucristo. Ya hemos sido generados por el Espíritu de Dios. No te maravilles, versículo 7, no te asombres de que te dije, les es necesario, os es necesario nacer de nuevo. Porque cuando dice os, es para muchos. Cuando dice si te dice te digo, te está hablando a vos, a uno solo. Si dice os digo, le está hablando a ustedes. Les digo, os digo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo, ser generados de lo alto, dice el texto. Así dice. Genetenai anocen, para los que les gusta el griego. Interesante y singular declaración del Señor Jesús en la que expone una correspondencia entre nacer de agua y ser nacido de la carne, por un lado, y, en contraste, nacer del Espíritu de parte de Dios, el Espíritu con mayúscula. Según el análisis previo que acabamos de hacer, otra manera aceptable de expresar este pasaje podría ser así, más abreviadito. Respondió Jesús, amenamente digo, el que no fuere generado a partir de agua y también de espíritu, de ninguna manera puede entrar en el reino de Dios. Lo que es generado y nacido de la carne, carne es. Y además, lo que es generado y nacido del Espíritu Dios, espíritu espiritual es. No te asombres de que te dije, les es necesario a ustedes ser generados desde lo alto. ¡Qué maravilla, eh! Muy bien. Qué sabiduría la palabra de Dios, por favor. Hay estudiosos que sostienen que nacer de agua es nacer por el bautismo, o sea, está referido al bautismo de agua de Juan. Pero por lo menos tenemos dos puntos clave que nos indican que esta declaración del Señor, la de nacer de agua, que le hizo a Nicodemo en Juan capítulo 3, no estaría refiriéndose al bautismo de Juan. Primeramente, es notoria la clasificación de nacimientos que hizo Jesús dividido en dos categorías, ¿no? Divididos los nacimientos en dos categorías, que tenemos placa, departamento, por favor, de transmisiones desde Bogotá. Si son tan amables, vamos a poner una placa para que lo leamos ahí, que dice que por un lado tenemos de agua y de carne,
como se nace de agua y de carne. Si no nacieres de agua y de sangre, dicen otros lugares, o de agua y de carne, eso va por un lado y del espíritu va por otro lado. O sea, nacer del espíritu ya sabemos lo que es nacer del espíritu de Dios. Dios nos genera, no tiene nada que ver con el agua, Dios. O sea, nacer, creer en Jesucristo y ser renacido de Dios, que nos da su espíritu, que es su naturaleza en nosotros, no interviene agua en ese proyecto, en ese paso. Pero por otro lado se habla de nacer de carne y nacer de agua. El agua y la carne están del mismo lado de la ecuación porque están siendo comparados con el nacimiento espiritual, el nacimiento del Espíritu o de Espíritu Santo. ¿Cierto? O sea, están puestos de un lado de la balanza y en el otro platillo de la balanza está el nacimiento espiritual. El otro punto clave es que en la Biblia no hay registro alguno de nacimiento en espíritu mediante el bautismo de Juan. Nadie para renacer en la palabra de Dios, en la Biblia, tuvo previamente que ser bautizado en agua, ¿me entendés? O sea, ¿se entiende lo que estoy diciendo? No hay registro. Tal vez vieron que alguno había renacido y bueno, tuvieron el impulso de ir meterle agua, como para decir, bueno, renació, que hablan lenguas, bueno, le echamos un poquito de agüita, por las dudas, pero no hace falta. No hace falta. No hay, solo hay dos maneras de nacer y de renacer. Nacer de nuestros padres terrenales y nacer en espíritu de Dios, que llamamos renacer porque ya habíamos nacido de nuestros padres terrenales, de agua y de carne y de sangre y de todo lo que quieras, de naturaleza natural, terrenal, humana. Pero nos faltaba la naturaleza espiritual. Así que esto es lo que nosotros podemos decir por ahora, al menos de ser nacido en agua. No tiene que ver con bautismo en agua y de hecho, fíjense ustedes, lo sucedido recordarán con Cornelio en Hechos 10, el Cornelio el centurión, la primera familia gentil que fue testificada y recibió Espíritu Santo, mejor dicho, demuestra a las claras que el bautismo en agua no fue necesario para que una persona como ellos o personas como ellos fueran engendradas en Espíritu Santo y renacieran, porque ellos hablaron en lenguas. Tenemos una placa que nuestro querido departamento de transmisión va a poner seguramente para que nos quede bien grabado. El agua no produce nacimiento en espíritu. Por supuesto que les voy a recomendar otra enseñanza de nuestra página, que es, fíjense aquí, la enseñanza número 65, un estudio del bautismo, y ya que estamos 2x1, bonus track, les voy a recomendar también la 66, bautismo con Espíritu Santo. Como decimos en la Argentina, pavada de enseñanzas te vas a llevar. Muy bien. Hechos 11, vamos a ver en Hechos 11 la explicación, rendición de cuentas que el apóstol Pedro tuvo que hacer ante los ancianos y la iglesia, porque el apóstol Pedro no era el padre de padres, no era el coordinador de la galaxia, él fue y tuvo que rendir cuentas ante los demás. Hoy Hechos 11, versículos 15 a 17, y cuando comencé a hablar, les cuenta Pedro acerca de lo que había ocurrido con Cornelio en el capítulo anterior, que es el capítulo 10, cayó Espíritu Santo con mayúscula sobre ellos. Y figura el artículo él, cayó el Espíritu Santo con mayúscula en referencia a Dios. Acá no puedo hacer nada, yo no puedo ponerle una minúscula a la fuerza, está refiriéndose a Dios, tiene el artículo él. Y dice que cayó, claro, no se les cayó Dios encima, porque sería tremendo que se te caiga Dios encima, no sería, no sé, por ahí es una bendición, pero bueno, Dios es muy grande, así que si no se me cae encima, mejor, o si que se caiga suavemente, como dice acá. También dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio, ¿a dónde? ¿En qué capítulo de Hechos? En el 2, ¿se acuerdan? Muy bien, están atentos acá, muy bien, gracias. Entonces, versículo 16, entonces después de esto, después de haber caído Espíritu Santo, entonces, después me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, fíjate, Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, que el texto dice en Espíritu Santo, no dice con el Espíritu Santo. Acá dice, ustedes van a ser bautizados en Espíritu Santo, con minúscula, espiritucito minúsculito, el don. ¿Que cuándo fue eso? En Hechos capítulo
Hechos capítulo 1, versículo, creo que andaba por ahí, ¿cierto? 5. ¿Se acuerdan? Antes de ascender, Jesucristo dijo esto. En Hechos 1, en Hechos 2, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre ellos y manifestaron en lenguas en el día de Pentecostés. En Hechos 10, ¿qué pasó? Van a hablar la palabra de Dios a Cornelio y su familia. Están escuchando la palabra y comienzan a hablar en lenguas. Cayó Espíritu Santo sobre ellos. No hizo falta agua. Y acá Pedro está dando todo este recuento de cosas ocurridas en cuanto al advenimiento del Espíritu Santo para la gente, que es simiente de vida espiritual, naturaleza de Dios en nosotros, que nos da vida por siempre a través de resurrección o transformación que va a venir en el momento que nuestro Señor Jesucristo regrese por nosotros. ¡Qué maravilla! Esto es un rompecabezas que solamente Dios pudo haber armado, no hay otra. Que viene un plan perfecto. Un plan que nadie podría haber imaginado. Por eso decían y digo yo, no ha hablado hombre así. Claro, porque no había ideas en el mundo, porque al diablo, al adversario, a Satanás, jamás se le ocurrió que podían pasar estas cosas. ¡Qué bueno! Claro. ¿Qué se le iba a ocurrir al adversario o a cualquier mente humana que tras la caída del hombre Dios iba a hacer todo esto? Planificar un Mesías que iba a tener estos logros y estos resultados en nuestras vidas para asegurarnos que nosotros tengamos vida por siempre y Dios se saliera con la suya. Inimaginable. Entonces, versículo 16, acá en Hechos 11, me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, o es decir, en Espíritu Santo. Si Dios, pues, versículo 17, les concedió también el mismo don, el mismo regalo que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, nosotros que somos judíos, creímos en el Señor Jesucristo y recibimos Espíritu Santo, y estos Cornelio y familia, que son gentiles, creyeron como nosotros igualmente en el Señor Jesucristo, reciben Espíritu Santo, que creer en Jesucristo es lo que permite el nuevo nacimiento, que es nacimiento espiritual. Termina diciendo Pedro, ¿quién era yo? ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Si Dios hizo. Esto aprendámoslo. Esta última frase de Pedro, mira, no digo que te vayas a dormir todas las noches pensando en esto, pero es un principio en nuestra vida. Si es la voluntad de Dios, ¿quién soy yo para poner peros, para poner objeciones o para poner trabas? ¿Quién soy? Dios lo dice, eso lo decide. Si Dios lo dice, es así. Claro que sí. El hecho de nacer de nuevo solo es posible una vez que, habiendo nacido de agua y de carne, se confiesa a Jesucristo como el Señor y se cree en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, como lo dice algún versículo por ahí que no me acuerdo, creo que está en Romanos, Romanos capítulo 10, por ahí debe andar, versículo creo que 9 y 10. El versículo 15 de acá, de Primera de Corintios, de Hechos capítulo 11, versículo 15, donde Pedro está hablando y dando explicaciones, es llamativo. En los textos se lee claramente, ¿se acuerdan que cayó el Espíritu? Se lee claramente que cayó, descendió o vino desde arriba hacia abajo, con fuerza. Acá hay que hacer todo un estudio de esta palabra que es epipipto. No es mucho trabajo, cualquiera que le guste el estudio lo puede hacer. Es como que desciende de arriba hacia abajo, con fuerza, con firmeza, pero al tiempo suavemente. Es interesantísimo. Suavemente. Muy bien. Eso también se ve en el sentido, en el estudio etimológico de esta palabra caer, que es epipipto en griego. Vino desde arriba hacia abajo, con fuerza, con presencia, con firmeza, pero al mismo tiempo suavemente. El Espíritu Santo vino hacia acá, está con el artículo él, en referencia a Dios. Por lo que podría leerse que el Espíritu Santo, Dios, vino sobre ellos de una manera firme, pero tranquila. ¡Qué magnífico! Parecería indicar, yo no soy erudito en griego, parecería indicar que Dios mismo se hubiese tomado el trabajo de acercarse Él a traer su don. Es mucho para mí, no quiero ni imaginarlo eso. Sería demasiado para mí, pero da esa impresión. Engendrando a aquellas personas para que renacieran, para que nacieran de nuevo.
No se puede nacer espiritualmente si primeramente no se nace de agua, de carne, o sea, físicamente. Dios no crea, primero tenés que tener un cuerpo físico, Dios no crea espíritus sueltos que andan dando vueltas por ahí en el aire y después dice, a ver, acá nació uno, le ponemos Espíritu Santo. No, no es así. El Espíritu Santo se genera a partir de nuestra creencia, nos viene como don de Dios tras haber creído en nuestro Señor Jesucristo. Y es nueva creación en nosotros. Es espíritu dado por Dios. Pero primero tenemos que tener este cuerpo, claro que sí. Gálatas, libro de Gálatas, epístola a los Gálatas del apóstol Pablo, capítulo 6, versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. O sea, estar circunciso, circuncidado, o no estar circuncidado, como mandaba la ley, que era tan imprescindible, ya no vale nada al día de hoy en Cristo Jesús. Por lo tanto, así como es posible nacer sin ser circuncidado, también es posible renacer sin bautismo, porque lo acabamos de ver, tal como fue el caso de Cornelio. Solo la fe en Cristo Jesús es necesaria para disfrutar de esta nueva creación espiritual en nosotros. Efesios 2, por supuesto, capítulo 2, versículo 10. ¿Qué somos? Somos hechura, manufactura, por decirlo, suya de Dios. Creados, dice acá. El verbo es creados, no hay otra cosa, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero me interesa esto, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Creados, interesante. Por algo hizo Dios todo esto, no para seguir viviendo como siempre hasta ahora, porque acá dice para que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que andemos en ellas. Dios no hizo todo esto para que nosotros sigamos viviendo como veníamos hasta el día de ayer. O sea, tiene que haber un cambio. No podés venir viviendo una vida terrenal, mundanal, donde solamente rigen los parámetros del mundo y las ideas del mundo, creer, ser renacido, de renacer en espíritu, aprovechar todo lo que Dios hizo en Cristo, en nosotros para darnos todo lo que nos dio y seguir viviendo como antes. No podés. No podés. Hiciste una carrera, te recibiste de ingeniero, pero te gusta seguir trabajando, ¿de qué puede ser? En pintando pisos, ahí está. Claro, ¿te das cuenta? No podés. Yo pinto pisos, es por eso. No se puede, tenés que tener un cambio, tenés que tener una mejora. Muy bien. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De memoria lo saben ¿cierto? De modo que si alguno está Cristo, nueva criatura es. Todas son hechas nuevas, es lógico, claro. Pero dice nueva criatura, la misma palabra que Efesios 2:10, creados, el mismo verbo. He aquí, las cosas viejas pasaron porque somos nueva criatura, todas son hechas nuevas. Qué maravilloso, qué maravilloso. Las cosas viejas pasaron. Hay un versículo, vamos a Primera de Pedro, por favor. Tenemos una placa, creo, departamento de transmisión, por favor. Tenemos una placa que nos habla de Primera de Pedro 4:3. ¡Baste ya! Primera de Pedro 4:3, otro para grabárselo. Estos son los versículos que tenemos que poner en los cuadritos. Estos son, ¿te das cuenta? Estos son. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, etcétera, etcétera. Baste ya el tiempo pasado. Hay un punto final. Hay un punto final en el que uno ya tiene que dejar de hacer las cosas que hacía antes y ponerse a hacer ahora las cosas que vamos conociendo, que son las que Dios nos dice y que constituyen las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Así es. La Biblia, ¿salió la plaquita? Muy bien, gracias, Oscar. Así es, la Biblia nos habla de una nueva creación, y esa es la palabra, creación en nosotros. Eso es lo que la palabra tisis en griego para creación significa, creación. Entonces tenemos ahora, ¿qué tenemos? Un cuerpo físico.
¿Tenemos cuerpo físico? Tenemos cuerpo físico, acá está, lo toco. ¿Está vivo el cuerpo físico? Sí, está vivo, me estoy hablando, me estoy moviendo, sí. Tenemos entonces vida de alma en ese cuerpo físico, vida de alma, de ánima, que anima a este cuerpo físico. Y a todo esto Dios añade ahora en Cristo una nueva creación, una creación nueva en nosotros, que es su misma naturaleza espiritual. Esa no la tenía. Ahora la tengo, pero no la veo, pero está. Y la vas a ir viendo con el tiempo seguramente, claro que es ineludible. Esta naturaleza nueva para nosotros es parte de nosotros y nosotros somos parte de ella. Segunda de Pedro, ya que andamos por la zona, como por el barrio. Yo robo frases también, ¿viste? Ya que andamos por el barrio, me la apropio un poquito, un ratito nomás, después te la devuelvo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, otorgadas, obsequiadas, regaladas por su divino poder, el mismo poder que levantó de los muertos a Jesús, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha regalado, nos ha dado, nos ha obsequiado preciosas y grandísimas promesas para que llegaseis a ser participantes, koinoneo es la palabra ahí, de la naturaleza divina, habiendo huido, habiendo escapado. Es como el preso que se escapa de prisión, se pudo escapar del presidio, o del campo de concentración o donde fuera, pudo escaparse de su prisión. Como quien se escapa, hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nueva naturaleza que es naturaleza divina. Tenemos que huir, escaparnos, como preso que busca la libertad, como esclavo que busca la libertad, escaparnos de esa esclavitud para salir fuera del mundo con su concupiscencia y comenzar a servir a Dios haciendo las buenas obras que Dios preparó de antemano. Dios ha hecho que escapemos de la corrupción propia de este cuerpo terrenal, que pertenece al mundo, cuerpo que inevitablemente se dirige al deterioro. Por eso somos salvos, salvos de la muerte por siempre, salvos de la muerte por siempre. La nueva creación en nosotros, que es espiritual, que es de naturaleza divina, de Dios, quien es espíritu, ya no muere, esa no muere, por eso somos salvos de la muerte por siempre, sino que por el contrario vivifica, da vida, es la potencia, la semilla germinadora de vida que tenemos dentro nuestro, que es espiritual. Ay, pero yo no la veo, no me doy cuenta. Quédate tranquilo, la tenés, empezá a hacer la palabra de Dios. Empecemos a hacer la palabra de Dios, aprenderla, a leerla, a estudiarla, ponerla por obra, y vas a ver cómo la semilla va dando sus frutitos. Acá ya acá empieza a dar frutos. Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15, me sale 5, no sé por qué. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 45 a 49. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer Adán hombre, alma, psique, ¿se acuerdan de psique? Viviente. Y el postrer Adán, el que vino después, espíritu vivificante. 46, como ya sabemos, como ya dijimos antes, más lo espiritual no es primero. No viene primero lo espiritual, sino que lo animal, lo almático, lo del alma, el alma, la vida de alma. Luego lo espiritual, cuando esa vida de alma creyó en Jesús, racionalizó, escuchó la palabra de Dios, creyó y bueno, ahí sí, viene lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, que era ¿quién? Adán. El segundo, que es el Señor Jesucristo, si bien acá no figura el que es el Señor, pero bueno, el segundo, que igual es el Señor Jesucristo, es del cielo, Uranos, no que viene del planeta Uranos, es de los Uranos, es del cielo, es del cielo, cual el terrenal, así como el terrenal al que pertenecemos nosotros con nuestra primera naturaleza, también los terrenales, todos los que andamos por acá por la tierra, que correspondemos a la naturaleza carnal, natural de Adán, y cual el celestial, tales también los celestiales entre los que estamos nosotros. O sea, que perfecto, tengo la misma naturaleza de mi padre Adán, de mi padre terrenal, pero también tengo la naturaleza celestial. Y tal cual, ese hombre celestial que es Cristo en mí,
tal como Él tengo que andar yo, se espera que ande yo. Por lo cual decíamos al principio de esta enseñanza, ¿cierto? Tener a Dios en Cristo, en nosotros, nueva creación, que resulta de ser salvos por gracia, nos capacita para ser como el Señor Jesucristo, como Jesús, en todas las áreas de nuestras vidas. Esto se lo robé a Eduardo Dinotto, Enseñanza 579. Es así. Entonces, claro, tener esta creación hace que nosotros nos correspondamos con este nuevo hombre espiritual. Así como hemos traído la imagen del terrenal, dice el versículo 49, así como tenemos esto, tenemos esto acá, traeremos también la imagen del celestial. Acá en esta vida y cuando tenga que ser el día del retorno de Jesucristo. Lo leo de vuelta. 44. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante, que es Cristo, vivificante, acordate siempre de eso, el Espíritu Santo es vivificante, mas lo espiritual no es primero, primero vino lo animal, si no hubiera tenido esto animal no podría tener lo espiritual, y luego lo espiritual, después de lo animal. El primer hombre es de la tierra, es animal, terrenal, natural. El segundo hombre, que es el Señor Jesucristo, en mí, es del cielo. Así como el terrenal, ¿cuál el terrenal? También son todos, como el terrenal Adán, así también son todos los terrenales. Y cuál el celestial, Señor Jesucristo, Dios en Cristo en mí, tales también los celestiales, correspondencia con correspondencia. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, y en forma perfecta y permanente cuando nuestro Señor vuelva. Pero se dan cuenta que tenemos dos naturalezas, hay que ser conscientes de eso, muy conscientes, tener muy en cuenta de que somos dos cosas. Somos carne y alma de vida por un lado, pero somos espíritu vivificante, Dios en Cristo en nosotros por otro lado, y no tenemos que olvidarnos de eso, no tenemos que dejar de tener en cuenta eso. Tenemos Espíritu Santo, somos partícipes de la naturaleza de Dios. Vemos dos aspectos de importancia acá, vamos a tener una placa también de nuestros queridos técnicos de Bogotá que nos van a poner. La última placa que tenemos para que quede esto bien en claro. Para obtener espíritu vivificante, primeramente hay que tener cuerpo físico, primero, alma viviente. Y después vemos, o hemos visto que hay una marcada diferencia entre lo que es el alma y el espíritu. Lo animal y lo espiritual. Lo que es de la tierra y lo que es del cielo. Lo terrenal o físico y lo celestial o divino. Todos términos que hemos visto a través de todos estos versículos o pasajes bíblicos a los que hemos consultado. ¿Se vio la placa? Perfecto, muchas gracias. Los conceptos de alma humana, animal, terrenal, están dentro de la categoría terrenal, natural, la misma categoría. El espíritu, lo espiritual y lo celestial están en otra categoría que es la espiritual. Si bien estas naturalezas son complementarias porque dijimos que coparticipamos de las dos, la Biblia enseña que están en conflicto. No son tan amigas como parece, son buenas amigas porque gracias a esta naturaleza podemos tener la otra, pero ahí se genera un intríngulis. Un cortocircuito puede haber ahí. Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. ¡Qué información! Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra, no es amigo, es contra. Lamentablemente ahí está el tema que decíamos al principio, que tenemos que desarrollar un trabajo nosotros para ir combatiendo con estas dos naturalezas. El deseo de la carne es contrario al espíritu, contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vamos a ver un poco de esto ahora enseguida. Hay dos naturalezas, como dijimos, la humana y la divina. ¿Y dónde está la oposición entre ellas? Se pelean acá, me duele el hueso acá porque se están peleando mis naturalezas. No, acá.
Acá esto sí puede ser que te duela en algún momento. Y acá no hay tafirol que valga. Puede ser que te duela la cabeza emocionalmente de tener que mantener esta lucha entre hacer lo que nuestros miembros carnales nos dictan y hacer la voluntad de Dios que Dios nos propone en su palabra. Dura lucha a veces no. No, como dice, no les encomendé nada que fuera imposible de hacer a ustedes, así que no nos quejemos tanto, que hacer la palabra de Dios no es tan difícil. Tomar decisiones no es tan difícil. Las decisiones se toman así, en un minuto, después hay que mantenerse fieles a ellas. Santiago 3:7 nos habla de la naturaleza humana, se los leo rapidito, porque toda naturaleza de bestias y de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, y las palabras son esas, naturaleza humana. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4, nos habla de naturaleza divina, y hago hincapié en estos dos versículos porque dicen los textos tal cual, naturaleza humana y naturaleza divina, la misma palabra para naturaleza. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Lo habíamos visto antes, ¿cierto? Que los que huimos de la corrupción. O sea que está bien claro, bien definido, naturaleza humana y naturaleza divina. Acá los tenés en estos dos versículos, que creo que son los únicos en los que figuran de esta manera. Naturaleza humana por un lado, naturaleza divina por otro. El área de confrontación entre ambas naturalezas está, dijimos acá, en la mente, en el cerebro, en los pensamientos, no está en otra parte. No está en un ámbito espiritual raro, no, está acá, en lo que vos pensás, en lo que se te ocurre en la cabeza, en lo que te dan ganas de hacer, en lo que tus miembros te dictan, ahí está, a vos y a mí también, a todos, ojo. Romanos capítulo 7 nos da un exquisito ejemplo de esto, ya lo conocen, Romanos capítulo 7, versículos 22 y 23. Dice el apóstol Pablo en esta tremenda alocución que hace, porque según el hombre interior, Cristo en nosotros, espíritu, según él, según eso, según mi hombre espiritual, me deleito en la ley de Dios. ¡Qué lindo! ¿Cómo me gustaría hacer la palabra de Dios? Claro, qué lindo sería, ay, mira, qué lindo. Tantas cosas buenas que Dios nos propone. Basta con leer capítulos y capítulos de la palabra de Dios y ¿quién puede decir qué feo esto, qué malo? Nada malo hay en la palabra de Dios. Qué bueno, qué lindo, qué provechoso. ¿Cómo me gustaría ser así? Dice la gente a veces. Nos deleitamos en la ley de Dios, versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros. Ay, vinieron los muchachos a buscarme para ir a tomar cerveza. Y claro, o sea, está bien, no tiene nada de malo ir a tomar una cerveza, pero bueno, a lo que voy es cosas del mundo contra cosas espirituales o cosas peores que ir a tomar una cerveza. Por supuesto, tomar una cerveza no es malo, si te tomas 25 ya estás en un problema. Pero, viste, bueno, el tema es ese. Por un lado, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, en la palabra de Dios, pero otra ley en mis miembros se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros carnales, terrenales, naturales o humanos. O sea, hay un conflicto, hay una confrontación de pensamientos. ¿Qué hago? La voluntad de Dios es lo que yo tengo ganas de hacer. Bueno, la mente que radica en el cerebro, y es parte de nuestros miembros terrenales, miembros carnales. Cuando se habla de miembros carnales la gente piensa en cualquier cosa. No, este es el principal miembro carnal. Claro, pecaminoso este. Romanos 8, y ya cerramos y ya los dejo ir acá a almorzar. Romanos 8, versículos 5 a 17, pero lo hacemos rapidito, no se asusten, quédense, no se vayan. Versículos 5 a 17. Porque los que son de la carne, los hombres naturales, sin Espíritu Santo, escuchen bien, prestemos atención a esto, por favor. Los que son de la carne, hombres terrenales, naturales, que no tienen Espíritu Santo, piensan, está bien traducido, piensan en las cosas de la carne, cosas terrenales del mundo, carnales, naturales. Pero los que son del Espíritu, o según Espíritu, en las cosas de el Espíritu Dios piensan. Porque pensar en ocuparse o pensar en la carne es muerte, no quiere decir que si vos te pones a pensar